Ok, vamos entonces a acercarnos ya a la palabra, vamos a seguir estudiando, pero antes quisiera tener una palabra de oración. Pedirle al Señor que nos ilumine. Quiero invitarle que usted se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a preparar ya nuestro corazón para que el Señor nos hable esta mañana a través de su palabra. Amado Dios, gracias. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración en esta hermosa mañana. Hoy queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, por el sustento, por el cuidado, por ser nuestro buen Padre Celestial. Gracias. Gracias por la provisión, protección, gracias infinitas para ti, Padre Celestial. Las palabras nunca alcanzarán para agradecerte todo lo que tú nos das. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte, suplicarte e implorarte que nos ilumines esta preciosa mañana. Necesitamos de la iluminación tuya para poder entender lo que dice tu palabra. Necesitamos de tu presencia para que nosotros podamos también poner por obra cada enseñanza, doctrina que tú nos muestras y nos ayudas a entender en tu palabra, para que nosotros podamos ser un pueblo conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. Padre, gracias por las visitas de hoy, por los hermanos, por todos los que hoy están aquí por primera vez con nosotros. Gracias, Señor, por ellos. Te pedimos, oh Padre Celestial, que sea tu amor, tu cuidado el que los abrace a cada uno de ellos y que hoy nosotros podamos compartir con ellos este culto de adoración a ti. En el nombre de Jesús te pido pues que nos ayudes y que esta mañana sea una mañana de bendición y de renovación para nuestra manera de pensar, una transformación en nuestra vida. Gracias, Padre. Toda la gloria siempre será para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué es lo que estamos explicando, compartiendo, predicando todos estos días acerca de lo que el libro de Hechos de los Apóstoles nos está enseñando? Nosotros queremos extraer del libro de Hechos de los Apóstoles unas enseñanzas, unos principios de vida, por supuesto, basados en la palabra, para que nosotros podamos ya ir venciendo, y lo hemos estado logrando, el miedo, vencer todas aquellas cosas que de pronto la pandemia trajo consigo. Incertidumbre, muchas cosas que ya hemos mencionado días atrás. El libro de los Hechos nos ha estado proporcionando muchos elementos, muchas enseñanzas, para que nosotros podamos de una vez por todas vencer ya y seguir adelante. Y creo que el Señor nos ha ido guiando en esto. Y cuando llegamos al capítulo 9, pues nos encontramos con la conversión de Saulo de Tarso. Esa linda historia cuando al que conocemos el día de hoy como el apóstol San Pablo, antes llamado Saulo camino a Damasco, se encontró con el Señor. Y cuando Saulo se encuentra con el Señor pues hace una transformación en su vida, le da la salvación, pero en ese diálogo que tuvieron Saulo y el Señor, él hizo una pregunta, que es la pregunta del capítulo 9, en el versículo 5. Ustedes pueden ir a Hechos, capítulo 9, dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y quisimos detenernos acá, y estoy contextualizando a las personas que vienen por primera vez. Nos detuvimos en esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque
esa pregunta trajo una respuesta maravillosa para Saulo. La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, trasladando esa pregunta, ya no para el primer siglo, sino para el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Es 21, 20 siglos después. Hoy podemos decirle y hacernos esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Y de seguro pues encontraremos la respuesta de igual manera: yo soy Jesús. Pero para la iglesia, la respuesta yo soy Jesús tiene muchas implicaciones. Y nosotros nos venimos haciendo la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y hemos encontrado muchas respuestas de Jesús. Ya llevamos varias sesiones donde hemos estado estudiando quién es Jesús: Señor, Salvador, profeta, sacerdote, rey, etcétera, etcétera, lo que hemos venido hablando. Y hemos llegado al Evangelio de Juan, y aquí nos hemos encontrado con los 7 yo soy del Evangelio de Juan, de los cuales yo ya había hablado de algunos, y la semana pasada estuve hablando de 3. Hoy voy a compartirles los otros 3 yo soy. Los 3 yo soy es porque el yo soy de Jesús es una respuesta a la iglesia para que la iglesia conozca y se identifique con Jesús. Conocer a Jesús es fundamental para la salvación. Podemos hacer rituales, prácticas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no conocemos a Jesús, ¿cómo entonces podremos entrar al reino de los cielos? Jesús entonces trajo respuestas y en su ministerio le contó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel luego le contara al mundo a través de la Biblia quién era Él. Porque ese es el propósito de la Biblia. En el Evangelio de Juan, vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo 17. Yo aquí lo mantengo subrayado. En Juan capítulo 17 encontramos un verso maravilloso que yo quiero que usted lo tenga en su corazón. Esto es muy importante para la vida de la iglesia. Versículo 3. Y si usted, mire yo como lo tengo aquí subrayado, ojalá usted tuviera cómo subrayarlo. Este es un texto, no es que sea una Biblia arcoíris, pero es que ese texto es muy importante. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está el propósito por el cual nosotros nos reunimos, por el cual existimos. El propósito es que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, porque esto es la vida eterna. Podemos caminar por muchos senderos, muchas ideologías, muchas filosofías, pero si nuestra vida no va con Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Lo puedo decir radicalmente. Hablo de tiempo en cuanto a la salvación. Así que el propósito es que conozcamos a Jesús. El Evangelio de Juan tiene como propósito eso, que ustedes y yo conozcamos a Jesús a través de ese Evangelio. Y necesitamos conocer a Jesús, saber quién es Él y todas sus implicaciones. Entonces, dicho esto, hoy quiero hablarles de 3 definiciones que Jesús dijo de sí mismo, de quién era Él, para que le conozcamos. El primer punto se encuentra
en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. En Juan capítulo 10, y vamos a leer versículos del 1 hasta el 10. Aquí Jesús nos va a decir quién es Él. Recuerden la pregunta que hizo Saulo: ¿quién eres, Señor? La pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy es: ¿quién eres, Señor? Y aquí vamos a encontrar una respuesta de Jesús. Versículo 1, Juan capítulo 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portón, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso texto. Tremenda lección, tremenda exposición de Jesús. Ante la pregunta: ¿quién eres, Señor?, nosotros dijimos que Él es el gran yo soy. Pero acá el gran yo soy dice: yo soy la puerta, yo soy el portón. Ese yo soy la puerta tiene una gran enseñanza para ustedes y para mí, para todo el mundo. Porque acá Jesús está haciendo una definición fundamental para la salvación eterna. Él está hablando de algo que es, digamos, una ilustración, una alegoría, cómo vivía o cómo se actuaba con las ovejas. Hablamos de ovejas de las que dan lana. Si hay alguien de México aquí, no vaya a interpretar que lana es... No, las ovejas no dan de esta lana, aunque ellos diezman y ofrendan, pero no estoy hablando de eso. El que lo entendió, ¿cierto? Estoy hablando de ovejas, animales. Las ovejas entonces en el tiempo de Israel eran guiadas por pastores. Las alimentaban, las cuidaban y tenían unas particularidades muy bonitas. No puedo hablar de todas las particularidades, pero voy a mencionarles algo. Cuando un pastor llevaba un rebaño de muchas ovejas y se encontraba con otro pastor que también tenía un montón de ovejas, y se ponían a charlar y conversaban, y todas estas ovejas se mezclaban con las del otro, y todas esas ovejas juntas, pues uno pensaría: ¿y ahora cuáles son las mías? ¿Y cuáles son? Porque en ese entonces no se marcaban las ovejas. ¿Cómo hacer para diferenciar entre una y la otra? Ellos tenían un silbido o tenían una voz, de manera que las ovejas le escuchaban, y si se despedían: hey, pastor, hasta luego, el uno seguía, solamente o silbaba o decía o gritaba, y las ovejas conocían la voz del pastor y lo seguían. Y a veces llegaban a lugares donde había
portones, las llevaban para beber agua. En esa historia y en ese contexto, Jesús les está diciendo a los que le oyen. Versículo 9. Yo soy la puerta. Lo dijo varias veces. Versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta es una enseñanza que Jesús quiere que oigan, porque Él la está contrastando con algo que acabó de ocurrir. ¿Por qué cuenta esa historia? Acabó de ocurrir algo gravísimo, algo aterrador. Yo diría de los pecados más graves que he encontrado en el Evangelio de Juan, y eso lo compartí cuando prediqué el Evangelio de Juan años atrás. Me pareció gravísimo. En el contexto, el capítulo 9 está hablando de cómo Jesús hizo un milagro de la ceguera que curó a un hombre ciego de nacimiento. Cuando Él hizo este milagro, los fariseos no aceptaron, a tal punto, historia ya contada días atrás, a tal punto que ellos no resistieron eso y quisieron matar al ciego. Es decir, querían matar el milagro para que la gente no creyera en Jesús. Y el contexto, entonces, es contrastar lo que Jesús enseña contra aquellos fariseos falsos. Y en particular, esos eventos del capítulo 9. Los fariseos habían llegado a una conclusión. Capítulo 9, versículo 34. Le respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Es decir, ellos cerraron la posibilidad de que este hombre participara de la bendición de Dios. En todos los rituales, el templo, hablo de ese contexto. ¿Ellos qué hicieron? Le cerraron, hablando en términos metafóricos, le cerraron todas las puertas a aquel hombre que había sido bendecido por Jesús. Porque dice que lo expulsaron: váyase de aquí. No tienes posibilidades de participar con todo lo que Dios le dio a ellos. Y le dio Jesús a este ciego. Y en ese contexto, Jesús se para delante de todos y les dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Eso parece como raro, ¿cierto? A este le cerraron todas las puertas, pero Jesús dice: yo soy la puerta. Esto entonces trae consigo varias lecciones. Esto lo que Jesús está queriendo decir es: el que proporciona la entrada, el que da el acceso a la salvación, se llama Jesús. Así el fariseo expulse, el religioso no le guste, critique y cuestione al otro. Para ese que es criticado, cuestionado y menospreciado, Jesús le está diciendo: tranquilo, yo soy la puerta, usted puede tener acceso conmigo. Si usted no tiene acceso con un religioso fariseo, usted sí tiene acceso con Jesús. Él está diciendo que Él proporciona entrada, Él proporciona acceso, Él brinda seguridad. Todas las personas que son rechazadas, que no son admitidas, que la religión o la religiosidad más bien no les abraza, hay alguien que sí lo hace. Se llama Jesús. Esto va en contraste con algo maravilloso. ¿Recuerdan la historia del arca de Noé?
En la historia del arca de Noé hay una puerta. Esa puerta es única, por ahí entraron todos. ¿Quién cerró la puerta? Dios mismo la cerró. Y Dios mismo fue el que le dio seguridad a todos los que entraron en la barca. Lo que significa que Él nos guarda. Que Jesús sea la puerta significa la protección para ti. Pero también implica algo. El versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Él es la puerta y Él es el que da vida y vida en abundancia, esto significa que solamente hay una manera de tener acceso a la salvación. Se llama Jesús. No es que hayan otras religiones que te brindan esas posibilidades. No, porque Alá no tuvo hijo. Esto que acabo de decir en otros países me puede costar la vida. Pero yo tengo que decir eso. El Eterno, Jehová, Yahvé, el mismo, el único Dios verdadero, tuvo un hijo. Ese hijo se humilló y se hizo hombre. Murió en la cruz del Calvario. Vence la muerte. Y al vencer la muerte, se convierte en el Salvador. El único. Y cuando dice, yo soy la puerta, está diciendo exclusivamente para poder acceder a la salvación, se necesita Jesús. No hay otras religiones que salven. No existe eso. Solo Jesús salva. ¿Y por qué solo Jesús? Porque Él murió y porque Él resucitó al tercer día y venció la muerte. Amén. Esto implica que hay una sola entrada. Un redil de ovejas solamente tiene un portón para ingresar. Se llama Jesús. Es una puerta de acceso, es una posibilidad, una disponibilidad de salvación. Claro que sí. Es un acceso, es una entrada, es una disponibilidad para acceder a Jesús. No es para darle solo acceso a un grupo o a una etnia. No. Es para todos. Por eso, cuando algunos dicen Dios no hace acepción de personas, se está refiriendo a eso. La acepción de personas que no tiene Dios es referente a etnias. Allá no entrarán solo los judíos o solo los de cierta región de Jerusalén o de Judá. No, los de Medellín también pueden entrar. Los de Medellín, los de cualquier otra ciudad, país, lengua o nación tienen acceso. Y ahí Dios no hace acepción de personas. Acepción de personas va por otro lado, pero que no es el tema hoy. Sí, Él elige, Él predestina, lo creo, convencido, creo en la elección incondicional, pero no es mi tema hoy. Creo que la salvación a través de esta entrada es la disponibilidad de poder entrar y tener acceso. Es una disponibilidad exigente. ¿Por qué exigente? Porque es que pasar por esa puerta requiere de discipulado.
es de conocer a Jesús, es de seguir a Jesús, es de obedecer a Jesús. No estoy hablando de tener un discipulado en la iglesia, entiéndame bien. No es que usted hizo mi experiencia con Dios y ya puede entrar por la puerta. No. Discípulo es el seguidor de Jesús. Si Jesús es la puerta y hay que pasar por Él, significa que yo tengo que ser un discípulo de Él, no hacer un discipulado para entrar. ¿Me hice entender? No es hacer un discipulado, aunque hay que hacer discipulados. Eso nos enseña mucho. Pero lo que estoy queriendo decir es que seguir a Jesús demanda también para nosotros, porque Él es la puerta, Él es el que me da acceso. Si usted no está caminando por ahí, usted le está pasando algo. Si no es por ahí, Jesús comenzó diciendo que hay ladrones, saltadores, hay gente que está entrando por otra puerta. Y si entran por otra puerta, en el contexto eran los fariseos, esos son ladrones y salteadores. Y el versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así que no hay otra entrada. La única entrada se llama Jesús. Y hay que seguirle. Jesús es una puerta exclusiva. No hay otra. Si usted está pensando que hay otra cosa que le va a llevar hacia el cielo, déjeme decirle con todo mi amor y cariño, vas por el camino equivocado. Según lo que dice la Biblia, en el versículo 9, quiero leer primero el 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuidado del Señor Jesús, Él te cuida. Si entras por otro lado, no tendrás la posibilidad de alcanzar salvación única, exclusiva, incluyente. Sí, Jesús es incluyente. Jesús no es excluyente, Jesús es incluyente. Y yo tengo que decir que es incluyente porque es que yo nací muerto en delitos y pecados. Yo nací destituido de la gloria de Dios. Y yo nací depravado total y radicalmente. Y un día Él, por su gracia y por su misericordia, en su libre gracia y en su soberanía, decidió salvarme. Me incluyó. Y yo, que no tenía acceso, como lo dice el apóstol San Pablo, ahora tengo entrada. ¿Y cómo entro? Por la puerta. ¿Cuál puerta? Se llama Jesús. Tengo que creer en Jesús. Si no, no hay una forma de acceder a la salvación. Así que Él es incluyente. Una puerta que nos trae salvación. Una puerta que nos trae abundancia. ¿Por qué abundancia? Yo he venido para que tengan vida, según el versículo 10, pero para que la tengan en abundancia. Jesús es la puerta. Así que, iglesia, hoy podemos descansar en Jesús. Hoy podemos nosotros recuperar la confianza, recuperar nuestra tranquilidad, nuestra paz, porque nosotros que decimos conocer a Jesús, ya vemos en su palabra que Él nos dice que Él es la puerta y que Él me protege y que Él me cuida. Esa posibilidad la tiene la iglesia del Señor. Amén. 2. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres, Señor? El Evangelio de Juan trae otra respuesta maravillosa y nos dice quién es Jesús. Y yo quiero que ustedes conozcan a Jesús. En el capítulo 10 volvió Jesús a decir el otro gran yo soy.
Versículo 11 del mismo capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es Jesús? Pues es el pastor. Yo soy un remedo de pastor. Pero ¿sabe quién es el gran pastor de esta congregación? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios es Él. Sí, nosotros tenemos una función pastoral y cumplimos una labor pastoral de cuidar, de alimentar a través de la palabra. Pero Jesús dice algo maravilloso, con un adjetivo maravilloso que yo no puedo decir. Él es el buen pastor. Nada describe mejor la relación entre Jesús y su iglesia como esta expresión tan linda. Él es el buen pastor. Y el buen pastor, yo soy el buen pastor, tiene unas implicaciones. El hecho de decir yo soy el buen pastor está hablando de su amor por usted. Él le ama. El buen pastor ama. Su amor es tan superlativo que da su vida por sus ovejas. Él da la vida, Él se entregó y se humilló. Es un amor por su rebaño. Cuando nosotros entendemos y Él nos dice, yo soy el buen pastor, la iglesia recibe un mensaje de ello. Tú me cuidas, tú me amas, tú me proteges. ¿Cuál es el nervio? ¿De dónde tanta preocupación exagerada? Si Jesús es el buen pastor. Si Él es el buen pastor, hay algo más especial. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se acuerda la ilustración ahora que le conté de los pastores? Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. ¿Sabe qué significa esto? ¿Qué implicación tiene esto? Que yo le pertenezco. Cuando usted ha creído en Jesús, usted ya no anda sin rumbo alguno. Usted ya tiene alguien que es dueño de usted, se llama Jesús. Jesús es tu dueño, porque Él dice, mis ovejas. Esto es pertenencia. Esto no es un andar perdido. No, esto ya es tener identidad. Yo ya sé quién es mi familia, yo ya sé a quién pertenezco. Yo ya sé quién soy. Cuando Jesús dice, ustedes son mis ovejas, Jesús nos está dando identidad. Jesús nos dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿En qué descansa la Iglesia Bautista Prado Centro y la Iglesia Bautista Cristiana Universal? En que Jesús, al ser su pastor, ella tiene la seguridad de que Él le ama, que le cuida y que pertenecemos a Jesús. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Por eso Jesús dijo, niéguense a sí mismo y síganme. Porque es que yo ya no soy dueño de mí. Cuando yo creo en Jesús, Jesús es mi dueño. Y yo ya soy esclavo por amor a Él, por seguirle a Él. La iglesia descansa. Nosotros a veces, los pastores, podemos tener la tentación, no estoy lanzando un juicio, sino que nosotros podemos sufrir la tentación de creer que nosotros somos los dueños de ustedes. Y ustedes no me pertenecen a mí.
Iglesia, mire, y tengo dos pastores aquí testigos. Ellos sabrán también de lo que estoy diciendo. Yo me cobijo la cabeza y se me descobijan los pies. O si me cobijo la cabeza, los pies se me descobija la cabeza. Es decir, lo que quiero decir con esto es que usted tal vez está pensando, pues cómprese una cobija más grande. Sí, pero lo que quiero decir, hermanos, es que a duras penas podemos darnos cobertura a nosotros mismos. Pastor, es cierto. A duras penas nos damos nosotros la cobertura. Para que usted esté esperando que nosotros le demos cobertura a usted, yo no puedo. Pero yo sí sé quién puede. ¿Sabe quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Él es tu pastor. Aquí Él nos está diciendo, iglesia, pueblo mío, tengan identidad. Yo soy su buen pastor y yo fui el que di la vida por ustedes. Yo sí mucho daré la vida por mi esposa de pronto, y de pronto, ¿cierto? O por mis hijos, de pronto. Pero Jesús la da por usted. Es más, la dio por mí. Así que alábalo a Él. La gloria es de Él. Y nosotros, instrumentos de Él, estamos aquí parados por la gracia de Dios. Todos los pastores sensatos sabemos que estamos aquí por la pura misericordia del Señor. Yo no tengo cómo hacerlo en mis propias fuerzas. Es Jesús el que nos pone en este lugar. Y hoy nosotros, con gozo y con alegría, podemos decir, le pertenezco. Soy su oveja. Hoy con gozo podemos decir, Él se preocupa por el redil. El Salmo 23 así lo enseña. Pero hay algo más lindo todavía. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, eso implica que Él nos va a cuidar por toda la eternidad. No estoy hablando en futuro, estoy hablando en un presente continuo. Desde ahora en adelante, desde que conozco a Jesús y aún antes de la fundación del mundo. Pero no voy a entrar en eso. Jesús me cuida y me cuidará por toda la eternidad. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Capítulo 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Qué lindo. Pausa. Jesús es Dios. ¿Por qué? Es que Él da vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y además de darnos vida eterna, nos dio un regalo maravilloso. Y no perecerán jamás. Ese hermoso doble negativo enfático que hay en el griego. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Nadie, si esta es la oveja, si este es Fernando, y Fernando está en las manos de Jesús, Jesús dice que nadie podrá arrebatar a Fernando de la mano de Jesús. O sea que yo tengo la seguridad de la salvación. Mi salvación es eterna, pero solamente tiene que ser a través de Jesús. Si yo pertenezco a Él y Él es mi pastor, mi buen pastor, nadie podrá arrebatar a Fernando de la mano de Jesús. Sigue diciendo el texto, después de darnos vida eterna. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si esto es Fernando, y si Fernando fue tomado por Jesús, dice el texto que nadie podrá arrebatarlo de la mano de Jesús. Mi Padre que es mayor que todos me las dio y nadie la podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Y termina diciendo, yo y el Padre uno somos.
¿Quién saca esa oveja de ahí? Nadie. Cuando la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, me está diciendo, mi salvación es segura y eterna. Así que a usted no le queda sino un solo camino y un solo portón: Jesús. ¿Conviene seguir a Jesús? Claro que sí. ¿Conviene creer en Jesús? Claro, estaré seguro en sus manos, estaré seguro en las manos del Padre, y nadie las podrá arrebatar de ellos. Ni Satanás, para que no me vengan a decir, ay, es que el enemigo tiene mucho poder. No tiene el suficiente como para arrebatarlo de la mano de Jesús y de la mano del Padre. Esto se llama la seguridad de la salvación. Por eso nosotros predicamos la seguridad eterna del creyente. Amén. ¿Se siente usted seguro? No le dé miedo del COVID. Sí, claro, eso es muy duro. A los que nos dio, nos palió. Claro que sí. Quedamos como gallina paleada. Duro, dolió, sí. Pero mi alma está segura en las manos de Jesús y en las manos del Padre. Amén. Así que no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener más expectación. Lo único que la iglesia puede tener es seguridad en las manos de Jesús, porque Él es la puerta y Él es el pastor de las ovejas. Amén. El buen pastor. Eso implica entonces seguridad, dirección. Él nos dirige, Él nos cuida, Él nos protege. Jesús es nuestro Salvador, porque Él nos dio vida eterna. Amén. Y para terminar, aunque hay mucho que decir, pero el tiempo no nos ayuda, Juan capítulo 11 vuelve y dice el último gran yo soy de nuestro estudio. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Esto es una declaración muy, muy bonita. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Y a qué le apunta esto? ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es la muerte de Lázaro. Lázaro muere, y de ello ha habido muchas enseñanzas, y trae Jesús una enseñanza maravillosa para nosotros. Bueno, ella tiene varias. Una de ellas es que Jesús, pues sí, esperó más de la cuenta. Eso hizo posible que las dos hermanas de Lázaro, pues conocieran algo nuevo de Jesús. Ellas conocían de Jesús mucho, pero no conocían algo maravilloso. Y es que Jesús tenía el poder de resucitar a los muertos. Entonces Jesús, bueno, dice la Biblia que tardó un poco, él no llegó a tiempo, ellas le reclamaron. Pero Jesús, cuando llega y las ve a ellas, soberanamente Jesús actúa. Y en su actuar les dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Esto qué implica? Él les está diciendo: yo soy el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Y nos demuestra que Él es el único Salvador, porque en el plano espiritual es el que tiene el poder para sacarnos de la muerte espiritual y llevarnos a la vida eterna. ¿Cómo lo demostró? Con bueno, yo llamaría una ilustración, pero no fue una ilustración porque fue un acto real. ¿Cómo nos demostró que Jesús es capaz de hacer eso en el plano espiritual? Pues cogió un cadáver que ya olía mal, llevaba 3 días, o sea que estaba en completa descomposición. Y solamente le grita y le dice: Lázaro, ven fuera.
Cuando Él muestra a través de este milagro su poder y su declaración, yo soy la resurrección y la vida, lo que Jesús está diciendo es, por más podrido que esté nuestra alma, nuestro corazón, Él tiene el poder para resucitar, para sacarnos de la muerte eterna y llevarnos a la vida eterna. ¿Cómo lo demostró? A través de ese milagro. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quiénes están muertos? ¿Quiénes están muertos? Los que no han creído. ¿Y cómo así, pastor? ¿Y cómo que no han creído? Brevemente les cuento una historia y me remito al libro de Génesis. En Génesis, cuando Dios está con Adán y Eva, Él le da una enseñanza a Adán y a Eva. Ustedes dos pueden disfrutar de todo lo que ven, pueden comer de todo lo que quieran, pero si ustedes de este árbol, de aquí de la mitad, si ustedes comen de él, la declaración, ¿cuál fue? Ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Ciertamente murieron. Y como ustedes y yo somos hijos de Adán y Eva, estamos muertos. Pero Jesús, al decir, yo soy la resurrección y la vida, si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. En eso descansa la iglesia, en que Jesús es la resurrección. Pero para que Él se convierta en quien me resucita, tengo que creer en Él. Usted me dirá, pastor, pero es que yo ya creo en Jesús. Y me puede mirar así rayadito, ¿cierto? Yo ya creo. Le puedo decir algo, los demonios también creen y tiemblan. Así que creer es seguirle, creer es obedecerle, creer es rendirme ante Él, creer es someterme a su señorío. No solamente decir, yo sé que Él existe. No, no es suficiente. Esa fe es diabólica. Los demonios tienen una fe diabólica. Por eso hoy yo puedo cantar ese himno con tanto amor. Gracias a mi pastor Jorge Giraldo, que me enseñó a amar este himno. Yo recuerdo cuando yo lo aprendía en la Iglesia Bautista de Castilla, yo estaba más joven de lo que estoy. Y recuerdo esa mañana. Y él cantaba de una forma, y yo me preguntaba, el pastor, ¿por qué cantará tan...? Es que el pastor ya había entendido lo que las letras decían. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que la vida es suya. La vida vale más y más solo por Él. ¡Ja! Cuando yo entendí eso, yo solamente me quebranté como el día de hoy. Porque Él vive, iglesia, triunfaremos mañana. ¿Y por qué vive Él? Porque Él dice que Él es la resurrección y la vida. Y ya no hay más temor, porque aunque yo esté muerto espiritual, físicamente, si creo en Él, viviré. Y la iglesia está salva en los brazos de Jesús. Y no hay otro en el cual podamos encontrar salvación. Se llama Jesús. ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta también es para nosotros el día de hoy. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que los hijos de Adán
tenemos la posibilidad de creer en Jesús. Y somos pecadores. Y hoy recuerdo en esa linda historia de las Crónicas de Narnia. En las Crónicas de Narnia es muy lindo cómo se narra la historia de Jesús. Para los que de pronto no lo sabían, se narra muy lindo. ¿Recuerdan? Uno de los niños comió los dulces de la bruja. Y Aslan, el león, que es Jesús, ¿cómo lo llama? Lo llama hijo de Adán, pecador. Pero por ese hijo de Adán, Aslan, el león, dio su vida y salvó a ese hijo de Adán, que estaba muerto en delitos y pecados. Hoy, ese hijo de Adán también soy yo. Y por él tengo salvación. Y Jesús es mi Salvador. Salvó a este hijo de Adán. Y hoy la iglesia puede descansar y acabar toda duda, incertidumbre, expectación y recuperar la confianza, declarando que creemos en Jesús como el único y suficiente Salvador. Amén. Si usted hoy ha entendido esto, quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar. Quiero decirle, Jesús, la puerta, pastor de las ovejas, la resurrección y la vida, Él es el único que te puede liberar del miedo. Él es el único que nos puede liberar de la frustración y de una vida insípida y muerta. Solo Jesús. Y porque Él vive, triunfaremos mañana. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Si usted ha entendido, ha comprendido lo que Jesús ha dicho esta mañana, y usted ya no quiere caminar más solo y a la deriva, hoy le invito a que usted camine con Jesús. Pero hágalo usted, decídalo usted. Yo no se lo voy a inducir. Tiene que ser una convicción personal. Y apelo a la libre conciencia y a la operación del Espíritu Santo. Si usted así lo ha entendido, cierre sus ojos, clámele al Señor. Ya usted hoy sabe que Él es su puerta, su pastor, y es la resurrección y la vida, y es el único que te puede dar vida eterna. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, primeramente gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por mostrarnos quién es Jesús a través de tu palabra. Gracias, buen Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo para que Él diera su vida por nosotros. Y como lo dice, Padre, el himno que cantamos tantas veces, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y porque Jesús vive, triunfaré mañana. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por haberte entregado por nosotros, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por ser el gran yo soy,
Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado y por cuidarnos en todo momento, hasta llevarnos a la presencia del Padre. Gracias, oh Señor Jesús, porque en tus manos estamos seguros y nuestra salvación es segura y eterna. Gracias, Espíritu Santo, por conducirnos a esta verdad bíblica. Gracias, Espíritu Santo, por poner esto en nuestros corazones. Yo te pido que lo selles y que sea tu palabra la que con tu poder esté hoy transformando nuestras vidas, regenerando vidas. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Permite que hoy la iglesia descanse y ya no tenga más ni dudas, ni incertidumbres, ni temores, sino que estemos confiados en tus manos, descansando en ti, Padre. Toda la gloria es para ti, buen Padre Celestial, en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.